diputada Blanca Ecau, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Dair, gracias por esta invitación. Gracias a usted por acompañarnos y vamos a iniciar. Bueno, el día de ayer vimos a través de la señal de Venezolanas de Televisión una movilización que se realizara desde la Plaza Morelos hasta la Fiscalía. Vimos a mujeres quienes están frente de cargos públicos, pero también mujeres venezolanas, ciudadanas comunes, que decidieron acompañar a este grupo de mujeres que lamentablemente, y vamos a mostrar las imágenes, sale en el semanario Sexto Poder, justamente el de esta semana, un montaje fotográfico, dice Las Poderosas de la Revolución Bonita, y allí pues detallan pues de una manera bien irresponsable y bien irrespetuosa, hablan de cada una de estas mujeres venezolanas que están al frente de cargos públicos. El día de ayer se realizó esta movilización, pues la lectura y también la situación tan incómoda en la cual se someten a las mujeres venezolanas, en este caso de este diario. Bueno, fue una respuesta espontánea de un grupo de compañeros, compañeras en solidaridad con las instituciones, en solidaridad con las mujeres que están dirigiendo estas instituciones del Estado venezolano. Y en condena, además, entregaron un documento ante la Fiscalía por este tipo de campañas, este tipo de agresiones que son terribles. Y yo quiero insistir aquí, más que en el tema personal, como madres, como esposas, como hijas, como hermanas, y más que como, y yo creo que va más allá hasta del tema del género, que es algo que tenemos que trabajar, profundizar, que ha sido una premisa de la Revolución Bolivariana, luchar contra la discriminación de la mujer, garantizar la equidad de género en todos los espacios, luchar contra la violencia que se ejerce contra la mujer a través de muchas vías, la violencia física, intrafamiliar, pero también la violencia que está ligada al papel que cumplen algunos medios de comunicación, donde la mujer es convertida en objeto, donde se banaliza lo femenino, donde se descalifica lo femenino. Pero decimos, además de esto, lo que es determinante aquí es que este tipo de publicaciones son parte de la campaña contra el Estado venezolano, de la campaña contra los poderes públicos, una campaña que busca deslegitimar, descalificar y justificar acciones violentas, que como lo vivimos el 11 de abril, cómo hubo toda una estrategia de descalificación de las grandes mayorías del país, de descalificación directa y permanente contra el presidente, contra el Estado y contra el pueblo, cuando nuestro pueblo era permanentemente calificado de la chusma, de las hordas, de los círculos del terror, donde el tema de desdentados, de feos, donde nuestra condición mestiza, indígena, afrodescendiente, era utilizada dentro de lo que son esos valores heredados del colonialismo, que son pilares de la visión capitalista, que es la degradación del ser humano. En este caso utilizan uno de esos antivalores, que es el machismo, un machismo terrible, pero para descalificar todas las instituciones. Sí, diputada, vamos a hacer un paréntesis, nos unimos a la señal de Telesur, hay información importante a esta hora. Escuchábamos entonces una de las palabras, una de las frases que se pudieron compartir. Justamente es la programación de Agenda Abierta, habían unas declaraciones importantes con respecto a la situación en Libia del líder Muammar al-Gaddafi. De todas maneras vamos a estar atentos, cualquier información que se produzca nuevamente, nosotros se la presentaremos a través de esta señal. Fíjense que quería comentarle, porque usted decía ayer que era necesario develar una estrategia de golpe, que es como que se repite la misma situación que se estaba viviendo en abril del año 2002. A eso que usted comentaba han coincidido varios dirigentes militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuando usted dice que es necesario develar esa estrategia, ¿específicamente qué? Bueno, nosotros hemos visto, y te decía, primero creo que un poco hilando con esto que acaba de suceder, este pase para saber qué está pasando en Libia. El capitalismo, el imperio norteamericano, está pasando una de las crisis más fuertes estructurales del sistema. Es una crisis económica, es una crisis política y es una crisis energética. Justamente Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Cuando se activa el golpe de Estado del año 2002, justamente cuando hicimos nuestras leyes habilitantes, ley de tierra y ley de hidrocarburos, estaban perdiendo el control que tenían sobre los recursos venezolanos, que siempre fueron saqueados. 500 años de saqueo, la entrega de nuestro oro, pero 500 años donde nuestro destino, nuestro futuro, nuestros recursos estaban dirigidos por intereses extranjeros.
hoy en actos de soberanía, actos como decía, esas leyes habilitantes que permitieron que tomáramos el control de la industria petrolera, que tomáramos el control de los recursos, propiciaron esa acción de golpe de Estado. Y hoy estamos viendo la tremenda agresión a nuestra Fuerza Armada, una campaña de descrédito que pretende generar una situación de violencia, de confrontación, de deslegitimación del Estado, que es de la estructura fundamental de la patria, que mantiene las riendas del país, para generar una situación de caos de violencia que permita que otra vez nos saqueen los recursos, que otra vez estemos en manos de los imperialistas que además, como están en su crisis, necesitan robar a los demás pueblos. Cuando atacan a la Fuerza Armada, como lo han hecho permanentemente con la figura del presidente, están tratando de deslegitimar y de descalificar. Y hoy, en este panfleto, lo hicieron con todos los poderes públicos. Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Asamblea Nacional. Claro, para descalificar a todos los poderes públicos utilizan uno de los argumentos y uno de los mecanismos más bajos y más rastreros, que es la descalificación de la figura femenina que tiene presencia en la dirección de estos poderes públicos. Sí, que va más allá de ser representante de las instituciones públicas, es la mujer venezolana, es esa reivindicación del género por el cual se ha luchado tanto y que ahora vemos cómo se quiere descalificar a través de un montaje fotográfico. Y la verdad es que ellos intentan en este panfleto hablar de la figura femenina como una cabaretera, y al país como una especie de burdel. Es decir, imagínense el significado de esto. La agresión completa, esto sería imperdonable en ningún lugar del mundo, por el tema de atacar de esta manera a todo el Estado venezolano, al defensor, al fiscal, al contralor, es decir, no se salva ninguna estructura, pero sobre todo también porque utilizan la descalificación de la mitad del país, que es la mujer. La mayoría de la población venezolana, hay un porcentaje fundamental de mujeres y que en este caso están siendo denigradas. Pero en lo que yo insisto, esto nosotros no nos lo tomamos de manera personal. Esta descalificación tiene que ver con la intención de la agenda de la violencia, de la agenda del golpe de Estado. Las encuestas han sido muy claras. El ascenso más bien, primero la fortaleza del liderazgo del presidente es absolutamente, es transparente para todo el mundo. El presidente tiene un reconocimiento nacional e internacional de identidad, con la legitimidad y con la fortaleza de ese liderazgo. Pero además en momentos difíciles como ha sido el de la enfermedad del presidente, ese liderazgo ha terminado convirtiéndose en algo que ha potenciado el avance del proceso, porque el pueblo, esa relación, ese vínculo afectivo, ese vínculo político, ese vínculo lo ha fortalecido. Entonces nosotros decimos, ante estas encuestas donde ya llegamos a casi un 60% y llegaremos a un 70% de la población, el mecanismo que le queda a la derecha, que no tiene agenda nacional porque llega del extranjero, es intentar romper el hilo constitucional, romper la democracia, lograr una especie de ingobernabilidad, preparar psicológicamente. Si tú conviertes a todo el mundo en burdeles y en cabareteras, pues entonces cualquier acción contra nosotros sería legitimada. Esa es, fíjate tú que en el caso del Parlamento, ellos descalifican a todos los poderes. Y en el caso del Parlamento yo soy una segunda vicepresidenta, pero como está asociado a esa carga machista, a la idea de que si ahí está la mujer eso no tiene valor, es a la figura femenina del Parlamento la que utilizan para descalificar el Parlamento, para descalificar a la Asamblea Nacional. Fíjese, diputada, usted ha estado al frente de Katia TV, de Vive Televisión, de Venezolana de Televisión, al frente del Ministerio de Comunicación e Información. Hoy aparece en el Diario Nacional declaraciones del director de este semanario, Sexto Poder, diciendo que repudia la medida y él habla de una medida, ¿por qué? Porque según la información que aparece reseñada en el Nacional dice, SEBIN detuvo a directora del semanario Sexto Poder. Leocenis García se responsabilizó por el contenido del periódico, exigió al Ejecutivo que cese la persecución contra sus trabajadores. Dice que repudia este hecho y que él se responsabilizaba de lo que había ocurrido, pero también hay que recordar que en mayo de 2011
fue publicada una fotografía del Contralor General de la República convaleciente ante el cuadro clínico que presentaba en ese momento, también en Sexto Poder. Bueno, este medio, obviamente, fíjense que nadie firma este artículo, es decir, es absoluta irresponsabilidad sobre lo que hicieron. Él ahorita aparece, pero realmente nadie podría firmar esto. Eso no tiene ningún elemento informativo, eso es un material que desacredita, que descalifica, que miente. Ese es un material que debe haber una responsabilidad legal, jurídica, porque aquí no estamos hablando de libertad de expresión. Aquí hay una agresión directa a todos los poderes públicos, hasta el presidente de la República, que es el que es calificado allí como quien opera el cabaret que es Venezuela. Imagínense lo que eso significa para una sociedad. Y está luego todo el contenido de violencia contra la mujer que también está allí expreso en ese documento y tiene que tener responsabilidades legales, pero yo creo que hay que investigar todo este medio. Un medio donde escriben pranes. Si esto es una cosa impensable en cualquier lugar del mundo. Un medio además de un financiamiento muy extraño, un financiamiento extranjero, y es un medio que responde a esa agenda de la violencia y que hay que investigar y se debe sancionar. Hoy en la Asamblea Nacional se va a discutir el tema de la descalificación del ataque que hay contra instituciones públicas. ¿Este tema será llevado el día de hoy a la Asamblea Nacional? Sí, ahí decíamos todos los poderes, pero tal vez la agresión más fuerte, continua, permanente, que ha tratado de quebrantar la moral es la agresión contra nuestra Fuerza Armada Bolivariana, que es bolivariana y que es antiimperialista. Y que justamente dentro de esa agenda de golpe de Estado, esa agenda de intervencionismo extranjero, algo que quieren quebrantar es la unión cívico-militar, algo que quieren quebrantar es la defensa de la patria por parte de los soldados del pueblo venezolano. No, y que también hay que evaluar a quién beneficia que se descalifiquen las instituciones del Estado, a quién beneficia que se divida la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en qué condiciones se están preparando algunos sectores en el país para lo que va a ser el proceso electoral de 2012. Claro, y en este caso no solamente no sabemos si quieren llegar a 2012, es decir, esta agenda está tratando de que haya un clima de ingobernabilidad y de violencia para intentar revertir la tendencia positiva de donde la mayoría de la población se identifica con el liderazgo del presidente Chávez, pero por otro lado es tal vez no queriendo llegar, que pongan en este panfleto al CNE, a la cabeza del CNE, que es la rectora Tibisay Lucena, es parte de esa descalificación permanente donde están diciendo no hay salida electoral. Si esto es un cabaret, estas son cabareteras y esto es un burdel, ¿qué salida electoral hay? Esa institución entonces no existe. Es el planteamiento, no quieren llegar al proceso electoral, siguen con la agenda de la violencia porque cuando un pueblo soberano decide, por ejemplo, repatriar sus recursos, su oro, rescatar sus reservas, está un imperio en quiebra que ha saqueado a los países del mundo, que quiere más bien tomar el control de nuestros recursos energéticos, pues obviamente a sus agentes aquí les ordena crear una situación de caos y de conflicto. No, y nosotros hemos visto una mesa de la unidad y la hemos visto a través de medios de comunicación y privados donde quizás no se puede esconder las diferencias que existen dentro de estas organizaciones políticas. Para nadie es un secreto las declaraciones que surgen del exgobernador del estado Arauco Bolívar contra el partido Podemos, las diferencias que existen por la elección o por la postulación de varios precandidatos que tienen esa aspiración de medirse al presidente Chávez en el año 2012. ¿Cómo vislumbra ese panorama político, ese proceso electoral en la oposición en miras a la elección presidencial? Efectivamente, como tú lo has dicho, ahí realmente eso es un grupo de intereses que a veces entran en sintonía, pero la mayoría de las veces están en conflicto, porque hay intereses muy particulares dentro de cada sector de la derecha. Tienen un factor de unidad, y es verdad, tienen la orden del imperio de enfrentar al gobierno bolivariano, de enfrentar el liderazgo del presidente y de generar una situación de conflicto, de violencia, de crisis. Pero ellos no logran ponerse de acuerdo porque pelean por el financiamiento gringo que les llega, pelean
por qué cargo van a tener, pelean por el poder y la verdad no tienen ningún proyecto. El proyecto ellos no lo pueden expresar. Ellos no pueden decir abiertamente que son neoliberales, ellos no pueden decir abiertamente que lo que quieren es entregar el recurso energético a los Estados Unidos. A ellos les cuesta decir, y es difícil mantener esa postura de que no quieren que el oro que fue entregado de manera tremendamente rastrera en el año 89 por un condicionamiento que pone el Fondo Monetario Internacional, que nos expropia de recursos que son fundamentales para el futuro de nuestro país, ellos les cuesta tener que decir que ellos tienen el compromiso de mantenerlos allá al servicio del imperio. Es una dificultad para ellos no tener proyectos, porque no lo pueden expresar, lo tienen, pero no lo pueden decir, y tener que convivir con sectores que realmente tienen contradicciones porque sus intereses son tan reducidos y tan mezquinos que no pueden tener un interés común. Tienen un factor de unidad, es esa agenda norteamericana que los unifica, tienen además motivos parecidos, el tremendo desprecio que sienten contra el pueblo, el odio profundo en contra de la revolución porque es en contra de los cambios que han beneficiado a las grandes mayorías y tienen un tiempo muy perentorio, es decir, para lograr cumplir sus objetivos. No quieren llegar al 2012 en un país que avanza, en un ambiente democrático, con un espacio de diálogo, donde todos podríamos exponer y expresar nuestras ideas sin tener que llegar a la mentira, a la descalificación, a denigrar sobre otros seres humanos y a atacar a todos los poderes públicos. Diputada, ya para despedir, la jornada de ayer o esa movilización que llevó fue una movilización espontánea luego de ver el titular de la fotografía del semanario Sexto Poder. ¿Hay otras actividades que se vayan a estar realizando en los próximos días o que se hayan coordinado hasta este momento? Bueno, se están tomando las decisiones en torno a acciones legales, pero sobre todo lo más importante es elevar esta denuncia al pueblo venezolano. Nosotros tenemos que estar atentos, absolutamente alertas ante esta agenda de violencia. Por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de nuestras hijas, por la vida, para tener el derecho de decidir nosotros como venezolanos y venezolanas nuestro destino, tenemos que estar atentos a que este tipo de agresiones, de búsquedas de deslegitimar, de descalificar todo lo que hemos construido, no pase, no logre sus objetivos. Nosotros tenemos que hacer un llamado al pueblo venezolano, hasta los sectores opositores, pero que no están ligados a esta conspiración de la derecha. No expongamos nuestra democracia, la hemos construido entre todos y todas. Hay espacios suficientes para el debate, para el diálogo, para el juego democrático. Tenemos un proceso electoral, hemos pasado por 15 procesos electorales, hemos demostrado ser uno de los sistemas a nivel de elección más transparentes del mundo. Somos ejemplo de fortaleza. Tenemos que defender nuestros recursos, tenemos que defender nuestra soberanía. Si la perdemos, vendrá la violencia y vendrá la guerra. Por eso en este momento, para evitar que esa violencia llegue, tenemos que ser absolutamente estrictos en el reclamo ante amenazas como esta, ante la agresión a la Fuerza Armada, ante la agresión a los poderes públicos, ante la descalificación. No podemos permitir que eso sea el elemento que esté dentro del juego de la democracia. Es delicada la democracia, hay que defenderla. Para nosotros el camino de la verdadera democracia es la construcción del socialismo, es el socialismo bolivariano, para nosotros también cristiano, solidario, afrodescendiente, indígena, diverso, inclusivo, pero eso es una lucha constante en el país, con nosotros mismos para cambiar esos antivalores, pero sobre todo agudicemos nuestros sentidos, seamos inteligentes, revisemos, dudemos de todo y miremos lo que está pasando afuera, cómo se han utilizado sectores nacionales para crear conflictos, para permitir intervenciones. Las bombas no saben después dónde van a caer, destruirían el destino de todas y de todos. Nosotros tenemos que defender la democracia, tenemos que defender este socialismo que estamos construyendo y para eso se necesita la conciencia y la movilización permanente de nuestro pueblo.